¿Necesitas ayuda en un trámite de inmigración? Soy el abogado Jesús Reyes y junto a mi equipo de expertos legales de inmigración y yo estamos aquí dispuestos a asesorarlo, ya sea en un caso de asilo, petición familiar, ciudadanía, representación en corte o quizás para una visa de talentos extraordinarios o negocios. Quizás haya sido víctima de fraude migratorio o quizás piensa que su caso no tiene solución. Permítanos a nosotros poder revisar su caso y con honestidad y profesionalismo poder ayudarle a usted a alcanzar el sueño americano. Simplemente llámenos o someta su petición de consulta en nuestra página de internet para empezar a asesorarlo en su trámite migratorio. Quiero hablarles del más poderoso calmante del dolor y la inflamación crónica 100% natural, Cimax, compuesto por cúrcuma, extracto de hojas de olivo, romero y semillas de uva. Potentes desinflamatorios y antioxidantes que combaten los radicales libres y el envejecimiento. Entra a paleolf.com y usa el código FACTOR para tu descuento y recibirás esta taza licuadora para mezclar tu Cimax. Y recuerda, Cimax es protección total contra todo tipo de virus. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es miércoles 24 de febrero del año 2021 y comienzo por recomendarte, si tienes alguna duda de haberte contagiado con el COVID-19, sal de esa duda rápido en Farm Aid Pharmacy. Visítalos en su sede física, a lo mejor necesitas la prueba para algún trámite, para viajar. Ellos en apenas 20 minutos te van a dar el resultado. También, si necesitas medicamentos y tienes las instrucciones del médico de tu país de origen, Farm Aid Pharmacy te va a ayudar y te va a vender las medicinas. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el miércoles 24 de febrero del año 2021. En este primer segmento, tal cual como lo dice el título de nuestro programa, pues vamos a responder con verdades las mentiras que la diputada Zulay Rodríguez dijo hoy en el Parlamento de Panamá. Me acompaña en el segmento el día de hoy el teniente José Antonio Colina. Gracias, Colina, por acompañarme. Y yo, antes de entrar a responder todas las mentiras, pero siempre con pruebas, quiero leerles una carta abierta a los gobiernos nacionales. Me voy a poner los lentes, por cierto, lentes de Óptica Berlú. Gracias, Óptica Berlú, por mis lentes. Ustedes a Óptica Berlú le envían la receta de su oftalmólogo desde donde estés. Ellos están en Venezuela y escoges los marcos, las monturas, y ellos te van a enviar los lentes ya con la fórmula perfecta, como estos que tengo puestos el día de hoy. Bueno, dice: carta abierta a los gobiernos nacionales y locales de Bolivia y Chile sobre la situación migratoria fronteriza. Quiero que pongan mucha atención porque es una carta en la que realmente se reconoce cuál es la situación del migrante, incluyendo al migrante venezolano. Toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Mateo 2:13. La migración causada por la violencia, la pobreza, la intolerancia, el abuso de poder y la falta de justicia se han convertido en los Herodes de estos tiempos y han abierto una profunda herida en la región latinoamericana. Miles de hombres y mujeres son impulsados a huir de sus países y hogares en busca de una vida digna. Por caminos peligrosos y clandestinos caminan hombres, mujeres, jóvenes y niños, con el temor constante de ser detenidos, de convertirse en víctimas de traficantes o de perder la vida en el intento. El hambre, la incertidumbre y la desesperanza, acentuados más aún por las actuales condiciones de pandemia sanitaria, son sus compañeros de viaje. Por años hemos visto y acompañamos los rostros de la migración forzada. También en estas últimas semanas, viendo la situación de hermanos migrantes en la frontera que compartimos Chile y Bolivia, hemos procurado ayudar y crear conciencia de esta realidad para no deshumanizarnos
ni que entre nosotros se naturalice la violencia, la xenofobia, la exclusión, la explotación laboral, la trata o el tráfico o las muertes anónimas que les afectan. Así no globalizamos la indiferencia ante este drama, como dice el Papa Francisco. La inacción e indiferencia no son opciones del cristiano. Por el contrario, nos interpela que la aspiración de vivir con dignidad se convierta en rechazo y violencia, que las políticas migratorias sean cada vez más restrictivas, que los pies descalzos encuentren alambres de púas, que la llegada al país de destino se convierta en militarización de fronteras, que la acogida sea sinónimo de expulsión, separación de familias y riesgo de sufrir detenciones o perder la vida. Por todo esto, las instituciones eclesiales promigrantes que trabajamos en la frontera Bolivia-Chile hacemos un llamado a los gobiernos para que la respuesta a la migración forzada que hoy tiñe de dolor nuestros pasos y caminos fronterizos sean políticas públicas basadas en el respeto a los derechos humanos, a la libertad de tránsito y a la protección internacional. No queremos una sociedad insensible y poco solidaria. Evidentemente, llamamos a que con la misma urgencia y en coherencia con estas iniciativas se promuevan y fortalezcan políticas públicas dirigidas a responder a las necesidades de las poblaciones vulneradas de los países de acogida, para que en nuestro continente alcancemos condiciones de bienestar, justicia social, respeto y promoción de los derechos de todos sus habitantes. Que las atribuciones de soberanía territorial de gobiernos aperturen sus fronteras a aquellos que buscan vivir en paz, en busca de la unificación de las familias y de ser una esperanza de vida. Que los gobiernos vean en las instituciones eclesiales y no eclesiales aliados para promover soluciones sostenibles, solidarias y dignas a la migración forzada. Que se promueva la asistencia humanitaria y las expresiones de solidaridad en las poblaciones de nuestros países, pero también el respeto a las costumbres y principios propios de los territorios en los extranjeros. Que nuestros gobernantes dejen de ver a los migrantes como amenazas a números. Palabras del Papa Francisco. Le damos las gracias de verdad a la Iglesia Católica en Chile que ha emitido este comunicado. Más claro, imposible. Vamos a comenzar viendo el discurso, la intervención de la diputada Zulay Rodríguez, miembro del PRD, que es el partido de gobierno en Panamá. La intervención que hizo el día de hoy en la Asamblea Nacional. Son 16 minutos, creo, ¿no? 16 minutos que vamos a analizar, a desmontar, porque esa es la palabra. Pero que lamentablemente fueron 16 minutos dedicados en su mayoría a un problema ya personal que tiene la diputada, no solamente conmigo, sino con los venezolanos. Es un problema particular, es un problema obvio, cuando en Panamá estaba ocurriendo un tema muy grave de violaciones a niños, de abuso a niños en albergues, lo cual es un tema que le corresponde directamente a ella porque ella pertenece a la Comisión de Familia y de Menores de la Asamblea Nacional. Sin embargo, dedica el tiempo como diputada y el tiempo que se le permite hablar en la Asamblea Nacional a un tema de xenofobia. Vamos a demostrarlo. Vamos a comenzar. Adelante. Durante estas últimas semanas he recibido amenazas de un grupo de venezolanos extranjeros desde afuera que me van a llevar a un tribunal porque, según ellos, debido a mis intervenciones en el Pleno, yo estoy incitando a la violencia y al odio. Páralo ahí un momentico, por favor. Vamos parte por parte, porque es que en todas las palabras mintió, entonces tenemos que ir poco a poco, ¿no? Número 1. Bueno, los venezolanos extranjeros desde afuera, es como que los venezolanos, obviamente somos extranjeros en Panamá y obviamente estamos desde afuera. Señora, ¿no? Pero además ella dice que vamos a introducir una denuncia por sus intervenciones en el Pleno. Le aclaro, no son solamente intervenciones en el Pleno, son las publicaciones que usted ha hecho en sus redes sociales y que, por cierto, ha borrado muchas de ellas. Colina. No sabía. Está tratando ¿sabes?, de limpiar pruebas, pero nosotros tenemos absolutamente todos los captures y eso en las redes sociales, cuando esto se lleve al tribunal que se va a llevar,
esto pues se certifica. Así que no solamente son en el Pleno, diputada, usted ha utilizado sus redes sociales para instigar al odio contra una comunidad específica que somos los venezolanos y anteriormente lo hizo contra los colombianos. Usted lo sabe. Vamos a continuar. Completamente falso. Estos señores, en especial la señora Papo. Páralo ahí. Páralo ahí, porque es que ya los venezolanos saben lo que significa, porque ella dice señora Papo. Por cierto, ¿por qué no me nombrará? Tiene como, alguna bruja le dijo que era pavoso. Alguna bruja te lo dijo. A lo mejor tiene miedo. Tiene miedo de nombrarme. Les voy a explicar a la audiencia que no es venezolana, los panameños que nos están siguiendo, qué significa Papo. Bueno, yo me llamo Patricia Poleo. Obviamente son la primera inicial de mi nombre y la primera inicial de mi apellido. Pero, ¿por qué utilizan el Papo? Pues esto lo instaló en los medios de comunicación lo peor del chavismo. Porque Papo en Venezuela, no sé en Panamá, es una grosería, es una vulgaridad. Y entonces, con esto lo que quieren es denigrarme. Imagínense qué clase de argumentación cuando pasan este tipo de cosas contra uno, pues, o particularmente contra mí. Estas cosas me alegran porque quiere decir que no encuentran nada que argumentar que sea real o que sea válido, que sea legal contra uno. Entonces, bienvenido el Papo, e incluso le he pedido a producción que titule este segmento con la palabra Papo. Papo, para mí, es Patricia Poleo, pero para quienes quieren instalar este nombre en los medios de comunicación, es una vulgaridad y por eso se usa y la ha usado lo peor del chavismo, como por ejemplo Diosdado Cabello en cada uno de sus programas, Colina. Sí. Todos los miércoles me llama Papo. Diosdado Cabello pues ha instruido obviamente a esta señora para que haga lo mismo, porque la gente decente en Venezuela jamás llama a una dama de esa manera. Así que ahí tienen ustedes la prueba y pueden buscar en todos los programas de Diosdado Cabello los miércoles. Por cierto, hoy tendrá programa. Sí, hoy tiene programa, vamos a ver qué dice. Ahí estará la Papo presente seguramente, ¿no? Vamos a seguir oyendo a Zulay Rodríguez. Que tiene a un periodista condenado por terrorismo, ojo, terrorismo, no puede venir a nosotros e imponernos. Páralo ahí. Que nosotros... Ajá. Yo tengo en mi plataforma aquí a un periodista que es un terrorista. Obviamente que tampoco te nombra, Colina. No. Ajá, se refiere a José Antonio Colina. Y entonces tú te graduaste de periodista y no me dijiste nada a mí. Bueno, yo no soy periodista, yo soy militar. Yo soy teniente de la Guardia Nacional en el exilio y soy un militar retirado. Yo no soy periodista. Lo que pasa es que tengo un programa en esta plataforma junto con Esteban Hernández, a menos que Esteban sea terrorista y no nos haya informado tampoco. No, el terrorista eres tú, porque ella dice que además estás condenado por terrorismo. De paso, yo no estoy condenado, yo estoy acusado falsamente por el régimen de Venezuela y el Departamento de Estado de los Estados Unidos negó mi extradición a Venezuela porque no habían pruebas. Yo no estoy condenado, estoy acusado por el régimen. Pero si estás protegido aquí, es porque este gobierno, el de Estados Unidos, protege terroristas. Sí, como tú lo dijiste en una oportunidad, sí, bueno, está protegiendo desde hace tiempo, ¿no? Porque por aquí pasó Bush, Obama, Trump, por todos los gobiernos. O Biden sea, ahora. Este señor tiene 17 años en Correcto. Estados Unidos, lo cual quiere decir que Bush lo protegió Obama, lo protegió Trump y ahora lo está protegiendo Biden. Es decir, todos los presidentes durante 16 años han protegido a este terrorista y a esta, porque usted también me acusó a mí de terrorista, y está poniendo la ficha de Interpol contra mí en sus redes, porque Interpol me está solicitando según ella, ¿no? Entonces, Colina, que según usted está condenado por terrorismo, primero no lo pudieron condenar porque no hay pruebas, porque no hubo pruebas, porque nunca Colina cometió un acto terrorista, pero además es un militar digno de la Fuerza Armada. Él no lo va a decir primero de su promoción, diputada, el primero de su promoción, el alférez mayor, un hombre digno de la Fuerza Armada venezolana, es el que está aquí y que nunca ha dejado de luchar por la libertad de Venezuela. Pero yo le quiero decir a los panameños lo siguiente, lo que viene allá en Panamá con este tipo de personas que ustedes tienen que darse cuenta que están copiando el manual del chavismo, lo que viene es lo mismo, acusaciones como las que le han hecho al señor Colina,
que son acusaciones para convertir en criminal a un luchador por los derechos, a un libre pensador. Eso es lo que viene en Panamá si este tipo de discurso es el que se expande y es el que se asume como cierto. La mentira es lo que se va a imponer y en donde gobierna la mentira, gobierna el oprobio, gobierna la violación a los derechos humanos y obviamente lo que menos se impone es la libertad. Nosotros estamos en un país que no es el nuestro porque se nos criminalizó. A mí, de terrorista, y a este señor también se le convirtió en terrorista para poderlo perseguir incluso más allá de las fronteras, porque para eso se criminaliza a la disidencia política. Para que ustedes sepan que esta señora asuma como cierto una acusación que público y notorio es que fue una acusación, un montaje hecho por el régimen chavista contra Colina, que ella lo asuma como cierto quiere decir que es lo mismo que ella va a hacer en Panamá y que van a ser los que la sigan políticamente en Panamá para perseguir a la disidencia política, a los que no piensen igual, a los que quieran protestar contra decisiones del gobierno, a los que no apoyen las medidas que se tomen y que sean autoritarias. Eso es lo que viene. Fíjense en el problema de Venezuela. Venezolanos que están en Panamá están ahí precisamente porque hubo personas como esta señora que actuaron contra un país, no solamente persiguió políticamente a sus ciudadanos, sino que además los hambreó. Acabó con la economía y los hambrió y por eso están huyendo de Venezuela. Fíjate que te quería decir también que que todo lo que estás diciendo se refuerza también porque obviamente el régimen me acusa de haber colocado una bomba en la Embajada de España, territorio español, pero el gobierno español, que en ese momento estaba Zapatero, nunca presentó una acusación ni hizo... ¿Y eso que era Zapatero? No, era primero José María Aznar y después estuvo Zapatero y nunca presentó... ¿Y Colombia? Y Colombia tampoco en el consulado, ¿no? Entonces, se suma a demostrar que ella está utilizando la mentira. Yo creo que tú tienes razón. Diosdado Cabello y seguro el de Lojilla o Delcy Rodríguez son los que le dan esta información para que repita lo que ha dicho el régimen. Pero además no que todo el tiempo, ellos son los que te llaman terrorista todo el tiempo. Y lo hemos demostrado hasta Chávez te llamó terrorista. Sí, sin duda. Maduro también. Entonces, dense cuenta de cuál es el discurso que ella está siguiendo, por favor. Vamos a aplicar la lógica. 2 y 2 son 4. Ok, vamos a seguirla escuchando. Nosotros luchemos y pidamos reformas migratorias a favor del pueblo panameño. Yo acabo de escuchar al diputado Hernández. Esto es muy importante aclararlo. Ella está tratando de llevar esto al terreno de que nosotros estamos en contra de una reforma migratoria en Panamá. No es nuestro papel estar en contra de ninguna reforma migratoria y de ninguna reforma de ley y de ninguna promulgación de ley en ningún país que no sea el nuestro. Correcto. En la acusación internacional que se va a hacer contra esta señora no aparece por ninguna parte la reforma migratoria. No aparece por ninguna parte una queja contra esa reforma migratoria ni contra ninguna ley en Panamá. La acusación es directamente contra Zulay Rodríguez por su discurso de odio, por la forma y por el fondo de lo que publica y de lo que dice. No tiene absolutamente nada que ver con reforma migratoria, con normas migratorias, con ordenar la migración. En absoluto aquí se ha emitido ninguna opinión sobre eso y en la acusación eso no aparece. Así que adelante con su reforma migratoria, diputada, porque nosotros estamos haciendo una acusación por su discurso de odio. No tiene nada que ver con la reforma migratoria. Así que vamos a seguir oyéndola. Delgado. Y el diputado Hernán Delgado lo ha dicho en las mismas palabras que yo, pero más suavecito. Y que dijo que los originarios y que los colonos en su distrito están siendo desplazados, amenazados por grupos armados que le quieren quitar sus territorios. Páralo ahí. Yo la verdad es que no sé a qué grupos armados se refiere, pero tú como militar, ¿qué harías en un país si tú eres Fuerza Armada y hay un grupo armado que quiere, que en este caso serían guerrilleros? Bueno, ¿qué harías tú si eres un militar? Vas y los derrotas militarmente, agarras la Fuerza de Seguridad y los aplastas. ¿Por orden de quién, por ejemplo? Por orden del presidente de la República, que es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas.
Y ella como diputada podría impulsar eso también en su partido. Señora, el presidente de Panamá, que pertenece a su partido, inste al presidente de Panamá que haga algo. ¿Qué tiene que ver la migración con esto? Si hay una migración armada, esos son guerrilleros que usted tiene metido en su territorio. Correcto. ¿Por qué no se actúa sobre eso? Hay que actuar. ¿Cuántas veces no hemos estado nosotros en este programa hablando del tema de la guerrilla? ¿Cuántas veces no lo hemos denunciado? No, múltiples veces. El problema de esta señora es que quiere culpar al inmigrante de la irresponsabilidad y de la ineficacia de los organismos de seguridad de su país, cual tiene que exigir. Exactamente. Sobre eso es que tiene que ir. No sobre, por ejemplo, el venezolano que hace delivery, que usted ha instado a que la policía los persiga, e incluso hay uno que recibió balazos de un policía. Un venezolano que estaba haciendo delivery. Pero siguen al que hace delivery, pero no se enfrentan a los grupos armados en la frontera. Usted ahí está reconociendo la incapacidad de su gobierno. Correcto. Vamos a seguirlo viendo. Dentro de la frontera panameña. Señores, ¿qué vamos a hacer nosotros con estos crisoles de raza sinónimos de crisoles de pobreza? Que hoy estamos sufriendo las consecuencias, donde nos han desplazado y donde estamos viviendo una competencia desleal, porque no nos hemos puesto los pantalones y la falda para discutir una reforma migratoria que tiene años esperando en la Comisión de Gobierno. Y ustedes saben quién está ahorita mismo en la Comisión de Gobierno. Ese diputado que me amenazó con pegarme, que en una reunión de bancada tuvieron que agarrarlo 4 varones para que no me golpeara, y ese mismo diputado que se opuso y me gritó una serie de incoherencias e invitó al diputado Luis Carles a pegarle, porque él dijo que le iba a pegar también, porque nosotros pedimos aumento de penas. Páralo ahí un momentico. Ajá, es que allá todo el mundo le amenaza. Esta es la segunda persona que ella acusa de haberla amenazado. Yo no sé si ese diputado la amenazó de verdad, porque es que además que si le pegó, ella dice que le pegó también. Le intentó pegar, y es de su propia bancada. Y es de su propia bancada. Es de su propia bancada, y entonces intentó pegarle. No sé por qué no está preso, ¿verdad? Porque un hombre que intenta pegarle a una mujer, eso es violencia de género, señora, ¿por qué no está preso? Pero otra cosa. Yo no sé si esto es verdad o mentira, pero ella está acostumbrada a mentir sobre esto, porque ella dice que nosotros estamos amenazando. Nosotros no hemos amenazado. Amenazas, por cierto, que no se le pasé a producción. Tengo amenazas de muerte en mis redes sociales de seguidores de ella. Amenazas de muerte, que me haga un tiro en la cabeza cuando llegue a Panamá, que no me aparezca por allá, que también las voy a consignar en la denuncia. Personas identificadas, además. Denuncias de muerte. Que voy a dar un tiro en la cabeza. Porque lo que esta señora no se da cuenta es que ella habla y no sabe cómo va a reaccionar quien le escucha. El que le escucha, no, sí sabe. Ella sí sabe. Porque, o si no sabe, no debería estar de diputada ahí. Si ella no sabe que lo que ella diga, eso influye en sus seguidores y en la gente que votó por ella. Pero, además, ella una vez mintió utilizando a su hijo. Que ahí sí voy a hablar como madre. Utilizar a un hijo de uno para una cosa como esta. Ella dijo que su hijo, que sufre de autismo, fue agredido en el colegio por niños venezolanos. Ella fue capaz en una oportunidad de decir eso. Y ahí yo sí digo, esta señora hay que ver que su calidad humana es bastante despreciable, porque que uno use a un hijo para esto, porque el propio colegio emitió un comunicado diciendo que eso era falso, que no había ocurrido absolutamente nada de eso. Y eso que les voy a decir una cosa, ¿cómo le tienen miedo a esta señora en Panamá para que el colegio privado se haya atrevido a desmentirla públicamente? Porque los padres del colegio obligaron a la directiva a decir si eso era cierto o era falso. Utilizó a su hijo, que además, según ella, sufre de autismo. Vamos a seguirlo oyendo. Para los conductores ebrios, borrachos y que consumían sustancias alucinógenas, que se aumentaran las penas. Y ese mismo diputado de la Comisión de Gobierno que me tumbó en primer debate el proyecto de ley para poner en la lista a los ofensores sexuales y depravados sexuales, para
para que no se discutiera en este pleno. Ese mismo diputado que no quiere discutir la reforma migratoria. Yo voy a recordarle aquí al país lo siguiente, con datos, porque a mí me gusta documentarme. La Estrella de Panamá, en su portada del 9 de junio del 2016, publicó lo siguiente: más de 1 millón de extranjeros viven en Panamá. Páralo ahí. Hoy. Por cierto, que ella dice que a ella le gusta documentarse. La verdad que no estoy muy segura de eso, diputada, ¿no? Pero en Panamá creo que hay 3 millones y pico de habitantes. Más o menos. O sea, que hay la mitad de extranjeros. Yo, por cierto, me voy a comunicar con la Estrella de Panamá, porque es que esos números a mí no me dan. Yo que soy malísima con los números. Pero eso está muy obvio, es lógico. Yo sufro de problemas con los números, pero o sea, que hay casi, o sea, la mitad del país son extranjeros. Del país son extranjeros, según la señora. Pero ya ustedes van a escuchar, ella dice que le gusta documentarse. Otras imprecisiones no, mentiras. Mentiras, porque si le gusta documentarse, ella debe saber lo que es verdad y lo que es mentira. Vamos a escucharla. Tenemos 1.200.000 nacionales desplazados. Páralo con ahí un contrato. momentico. La mitad de la población panameña está desplazada. Son 4 millones. Ok, ¿cuánto? 1.200.000 es equivalente a cuánto. Aquí tenemos a alguien con número, porque yo no sé de número. Como un tercio. Sí. Un poco más de 25%. ¿Y eso será culpa de los venezolanos o será culpa de la incapacidad gubernamental y de los problemas económicos que ha traído la incapacidad gubernamental? Bueno, yo me imagino que te están metiendo a los niños también recién nacidos, que te dicen que están desplazados. Ah, que están desplazados. Sí, Eso es otra cosa. Imagínate. ¿Desplazados de las cunas? Sí, es posible. ¿Será que los niñitos, o será que los niñitos venezolanos le quitan el tetero a los niñitos panameños? Vamos a seguir escuchando. Suspendidos, desempleados y en la informalidad. Uno cuida lo de uno, a lo nuestro. La cadena Telemundo, el 26 de julio del 2019, publicó un video donde se deja en evidencia que unos 146.000 venezolanos estaban refugiados en Panamá por asilo político. Así, por favor, a la señora que le gusta documentarse. Mire, señora que le gusta, diputada que le gusta documentarse, que además, y que ella que es abogado. Una cosa es refugio, esto me da flojera. No, pero hay que hacerlo para... Me da flojera. El otro día me dijeron que parecía una profesora de kinder. De verdad, yo nunca pensé que yo iba a ser profesora de kinder. Mire, refugio es una cosa, asilo es otra cosa. El refugio se le da a las personas desplazadas por situación humanitaria, por hambre, etcétera, etcétera. El asilo político es el que se le da a personas como José Antonio Colina, que no es periodista, es militar, y Patricia Poleo, que hemos sido perseguidos políticamente por nuestras ideas. Son dos cosas totalmente distintas. Es falso que en Panamá, es que yo creo que ni aquí hay 146.000 asilados. Es falso. Usted sabe, yo creo que en Panamá no hay ni 10 asilados políticos. Señora. Y refugiados, ¿usted sabe cuántos hay? 61. 61 refugiados venezolanos. Esa cifra de 146.000, ¿de dónde la sacó? Usted que le gusta documentarse. 61 refugiados y asilados. Mire, yo creo que el último asilado, por cierto, fue mi esposo, para que usted sepa, que se llama Nixon Moreno, que ya no vive en Panamá, se fue. La última persona que recibió asilo político creo que fue él, creo, si no me equivoco, venezolano. Sí. Usted ha mentido, pero es que además ha mentido. ¿Cuál es la diferencia entre 100? Por favor, me la cuenta ahí, mi amor bello. Bueno, entre 146.000 y 61, ¿cuánto es? 145.949. Usted ha mentido en 140.000 números, 140.000 cifras. ¡Qué barbaridad! Pero es que además es que hay panameños que escuchan esto y se lo creen. Es verdad. Eso es lo que a mí me angustia. Vamos a seguirla oyendo. Ni siquiera se cuentan que están dentro de los crisoles de raza. El 13 de agosto del 2019, la que es la actual subdirectora de Migración, María Isabel Saravia, expuso ante los diputados
que el gobierno de Varela se habían beneficiado 375.000 extranjeros con los crisoles varelistas. La Ley 3 del 22 de febrero del 2018, en su artículo 43, establece que el extranjero que ingrese al país debe tener solvencia económica y el monto debe superar los $500. ¿Cuántos extranjeros entraron con los crisoles de raza? Con menos de 500 balboas, sin solvencia económica, y que hoy tenemos que ayudarlos con los subsidios. Hoy, Páralo ahí. Subsidios que nos... Páralo ahí. Es que yo creo que el ciudadano panameño, yo no sé si hay oposición en esa asamblea, a lo mejor no hay oposición. No es posible que no haya, pero no veo a nadie pegando gritos. No, no solamente algo eso, sino alguien que le exija las pruebas de que los venezolanos están subsidiados. Ahí no hay ningún venezolano subsidiado. Usted sabe con qué se benefician los venezolanos, con su trabajo. Es correcto. Ahí no hay subsidios para los venezolanos. ¿Por qué ella no muestra la prueba de la cantidad de venezolanos que están recibiendo un subsidio y cuánto recibe cada venezolano por ese subsidio? Porque está mintiendo. ¿Cómo es posible que vaya una diputada a una asamblea sin una prueba en la mano, sino con puras cifras para que la escuche el panameño, que no se va a ir a documentar, como dice ella, sino que va a asumir como cierto eso? Están basando una gestión en la mentira, que fue lo que pasó en Venezuela, y por eso Venezuela está como está, porque basaron gestiones en la mentira. Vamos a seguir escuchando. Nosotros pagamos con nuestros impuestos, que se nos deduce el 33% los asalariados, que tenemos una clase media que está desapareciendo, que tenemos 1.200.000 panameños desempleados. Páralo ahí. La clase media está desapareciendo por culpa de los venezolanos. O la clase media está desapareciendo por mala gestión, porque en Venezuela ya no existe clase media. Correcto. Porque tenemos un gobierno parecido al que ella quiere tener en Panamá. Por eso es que en Venezuela no hay clase media. Correcto. Ah, entonces es que en Panamá no hay clase media porque llegaron los venezolanos a acabar con la clase media. Sigue. Que tenemos estudiantes y profesionales graduados de ingenieros, doctores, arquitectos y profesiones, que hoy esa periodista Papo y su colega terrorista nos dicen que tenemos que liberalizar las profesiones. Para ahí, por favor. Esta ha sido la gran mentira aquí. Porque tú eres colega mío por periodista o por terrorista. Bueno, somos colegas dobles, porque como eres periodista según ella y también eres terrorista, y yo también soy periodista y soy terrorista, somos colegas dobles. ¿O será que yo soy militar y tú no lo sabes? Ah, bueno, porque es que resulta que ella dice que nosotros hemos dicho que hay que liberar, y no es ¿cómo dijo? Yo no entendí. Es liberar, sí, diputada. ¿Cómo es que dice? Documéntese con una cosa que llaman diccionario, que son buenísimos. Yo no se los recomiendo porque hay una cosa llamada diccionario que es una maravilla. Usted lo agarra, a mí me gusta en papel, el librito, usted lo agarra, lo abre y busca la palabra y la dice correctamente. Es liberar. Y nosotros aquí, yo la insto a usted a que busque en qué momento el video, porque aquí todo queda en esta plataforma, aquí no se borra nada. Como hace usted que sí borra. Yo no borro nada, tú borras. Para nada. Borrar es una raya. Bueno, busque en qué momento y por favor, yo presto mi plataforma para que usted denuncie y para que usted pruebe el momento en el que alguien aquí, el teniente terrorista periodista Colina dijo, o la teniente, porque yo también soy teniente periodista terrorista Papo, dijo que había que liberar las profesiones en Panamá. ¿Cuándo dijimos eso? Lo que dijimos es que usted miente porque en Panamá las profesiones, la mayoría, está reservada para los panameños. Dimos la información de lo que es cierto y que está en la Constitución. De hecho, nosotros cuando la declaramos persona non grata jamás hicimos ninguna mención a eso, simplemente por sus declaraciones, como tú bien lo dijiste al principio. Además, no tiene nada que ver ni con lo que usted hace en el Congreso, ni en la Asamblea Nacional, ni con la reforma migratoria. Pero es que además en ningún momento hemos pedido que liberen profesiones. Nunca, jamás. Pero ella miente, porque allá en la Asamblea Nacional no hay un aparato para que coloquen los momentos, los videos donde uno dice eso para que ella pruebe. Respalde lo que diga con prueba. Y entonces se hace más popular. Sin duda.
Hay que averiguar cómo está ese parlamento establecido, porque me llama la atención que nadie la confronta. Nadie. Qué lástima que yo no soy panameña, porque yo pediría un derecho a palabra ahí. No sé si se lo dan a los panameños. Ajá. Vamos a seguir oyendo. Y que las personas irregulares y que no tienen una residencia legal, no le apliquemos la ley. Eso es incentivar al odio, pedir orden migratorio para que no haya competencia desleal. Yo le pregunto a los diputados, ¿a quién van a proteger? ¿A los nuestros o a las personas que vinieron de afuera, que están ilegales, que nos roban, que nos matan, que nos violan, que nos secuestran, que no pagan los impuestos? Páralo ahí. Esto va para la acusación. Sin duda. Esto va para la acusación. Porque usted ha dicho, y recuerda lo que le dije ayer, que usted documéntese. Me encanta la palabra, documéntese. Porque como en Panamá es inconstitucional acusar a un parlamentario por lo que dice, porque no se puede acusar por lo que dice, la instancia internacional es directa. Correcto. No hay que pasar por los tribunales en Panamá. Así que eso a usted más bien le afecta, no le beneficia. Entonces, acusar a toda una comunidad de secuestrar, de violar y de robar, eso está dentro de los 6 parámetros del umbral para que se demuestre que usted está cometiendo un crimen de odio. Es correcto. Así que siga interviniendo, porque mientras más intervenga, más pruebas acumulamos. ¿Sí o no? No, sin duda, más se hunde. Y es por ese tipo de declaraciones que es por ese es la tipo de acusación. declaraciones. Eso no lo va a poder borrar. No le pase la borra a eso, porque no va a poder. Vamos a seguir. Que lavan dinero y que por eso estamos en listas grises. ¿A quién van a proteger? Páralo ahí. ¿A quién? Páralo ahí. Si lavan dinero venezolanos allá, los venezolanos que se han beneficiado de el enchufe con el régimen que ella defiende. Correcto. Y sí lavan dinero allá. Y lo que hemos pedido es, metan los presos a los venezolanos que lavan dinero allá. ¿De quién depende eso? Del gobierno. Dime tú una cosa, ya va. Dime una cosa, en un gobierno normal, ¿quién investiga el lavado de dinero? Las autoridades. Ajá. Los organismos de seguridad, una comisión que nombre la asamblea para investigar. De hecho, ahí hay un elemento llamado Antonio Benavides Torres, que vive en Venezuela, ahorita es diputado, que tiene como 6 apartamentos en Panamá, y yo veo que no lo tocan. Y está en la lista, y está aquí en la lista de los sancionados. Los sancionados de Estados Unidos. Y ellos no lo tocan ni lo nombran. No lo tocan, no lo nombran. ¿Por qué no utilizan esto de nombrar, de decir con nombre y apellido, los delincuentes chavistas que se encuentran dentro de Panamá, los lavadores de dinero, los enchufados, que tienen el dinero allá, las propiedades? De hecho, yo me acuerdo que al principio, cuando yo comencé con esto de los delincuentes corruptos, uno de los que tenía un poco de propiedades en Panamá también y empresa era Roberto Antonio, el cantante, que es tremendo chavista junto con la esposa. Y otra persona que ella defiende, que ya yo la voy a nombrar, otra persona que ella está defendiendo y que está asumiendo como que si fuera un héroe, que es un criminal. Son 3 hermanos que son unos criminales. Ya yo los voy a nombrar, porque estoy preparando también esa cosita, documentándome. Vamos a seguir oyendo. ¿Van a ayudar Rodríguez, a nuestros nacionales o a los que están ilegales y no le pagan nada al fisco panameño y que hoy tenemos que subsidiar? No es correcto. Cuando tú entras a la casa de una persona es para respetar esa casa. Bueno, díganle al vecino que entre a su casa, se lleve a su esposa, le pegue a sus hijos, se coma su comida y usted diga bienvenido. Sí. Señores, eso no es así. En los últimos años se han llevado más de 2.000 millones de dólares en fuga de capitales y remesas, 2.000 millones de dólares que hoy le servirían al pueblo panameño. Parad un momentico ahí. Ella se está refiriendo, primero que la cifra, yo no me atrevo a decir que sea exacta, estoy segura que no, como todo lo inexacto que ha dicho ella, pero ella se está refiriendo al dinero que los venezolanos y los extranjeros envían a sus casas. El que gana su dinero tiene derecho a hacer con su dinero lo que le dé la gana. ¿Usted sabe cuántos panameños viven alrededor del mundo que ganan dinero y lo envían a Panamá?
Usted sabe cuántos colombianos lo envían a Colombia. Usted sabe cuántos ecuatorianos envían a Ecuador dinero, porque para eso es que salen, para producir para su familia. ¿Mexicanos? ¿Ah? Los mexicanos. Los mexicanos. Es que eso, para que escuchen bien los panameños, porque yo me estoy dirigiendo más a los panameños hoy que a los venezolanos. Quiere decir que ella va contra la libertad económica. Es decir, con tu dinero tú haces lo que tú quieres. Después de pagar los impuestos, obviamente. Y fíjate que esta es mentirosa porque ella saca esa cifra que es inexacta, pero si ellos tienen ese número es porque tuvo, o sea, obviamente lo tienen registrado en alguna institución. O sea que los venezolanos hicieron su trámite de manera correcta. Si fueran 2.000 millones es porque ganaron 4.000 millones. Mandaron 2.000 y se quedaron 2.000 en Panamá. Exactamente. O sea, exactamente. O sea, yo no y entiendo. Además es dinero que se quedó en Panamá, en consumo en Panamá. Sin duda alguna. Que el consumo es lo que mueve la economía. Por supuesto. Así que... O sea, yo gano aquí $2.000, le mando 100 a mi mamá. Ah, no, pero eso, que no lo sepa Zulay. ¿Por qué? Bueno, porque eso es ilegal, mandar dinero a la familia de uno. Y por $100 que le mando, no Pero voy a... lo que sea, porque ese es tu dinero y lo ganaste con tu trabajo. La verdad que esta señora es bastante mentirosa. No, mentirosa y arbitraria. Y tiene léanse el manual del chavismo para que vean que esto está por la línea... Estructurado. Estructurado. Vamos a seguir escuchando. Yo no sé si tenemos tiempo, porque no sé ni cuánto tiempo llevamos ya. Señora Papo, con este terrorista Poleo, terrorista condenado por poner 2 bombas en la Embajada de España y en la Embajada de Colombia en Venezuela. Condenado. Dígame usted, ¿por qué el Canal 13 de Chile, el 8 de febrero del 2021, Chile, el Congreso de Chile, aprobó una nueva ley migratoria promulgada por el gobierno de Piñera que tiene como objetivo expulsar a los extranjeros ilegales? Aquí vienen, nos insultan. Para un momentico, ella nos está pidiendo a mí y a ti, tú eres un condenado. El condenado, que nosotros expliquemos lo de Chile. Yo no entendí eso, porque es que aquí también tiene una reforma migratoria. Claro. En todos los países, ese es el derecho de cada país. Aquí no se ha hablado nunca de ir contra el derecho que cada país tiene a hacer sus leyes. Aparte de eso, también hay que informarle a esta señora que la verdad es que no se informa, pero para nada. Es una diputada que vive en la completa ignorancia que un tribunal en Chile revirtió esa medida. Un tribunal chileno, no fuimos los venezolanos, ni fue la Corte Internacional, no, fue un tribunal chileno que revirtió la medida. ¿Y sabes por qué la revirtió? Bueno, porque la revirtió porque era una... No violatoria de los derechos humanos. De los derechos humanos y los acuerdos internacionales. Es que esta señora diputada no se ha documentado sobre los derechos humanos. Documéntese. Vamos a seguir condenados escuchando esto. Aquí vienen, nos ponen calificativos y respetan nuestra bandera, nuestra cultura, nuestra historia, nuestra idiosincrasia. No saben los muertos que se pusieron el 9 de enero para que tuviéramos un canal de Panamá. Párame un momentico ahí. Yo conozco toda esa información porque yo he estado en Panamá los 9 de enero y siempre es feriado, y entonces yo por lo menos particularmente lo sé. Pero hay que informarle a esta señora de la cantidad de venezolanos muertos por la liberación que Simón Bolívar llevó adelante. ¿Cuántos muertos hubo ahí? Hay que señora, buscar. Muchos. Ajá, vamos a seguir. Buen dato. Y viven de estos muertos y fallecidos del 9 de enero que dieron su vida y su sangre porque no conocen nuestra historia. No la conocen y por eso se burlan y muerden la mano que les da de comer. Párale un momentico ahí. ¿Cuál será la mano que les da de comer? Porque hasta ahora ella precisamente lo que critica es que los venezolanos tienen puestos de trabajo y que esos puestos de trabajo deberían ser para panameños. Bueno, eso es relativo, pero entonces ahí el venezolano se está dando de comer con su propia mano con la que trabaja. Es correcto. Porque esa es la crítica que ella, una de las críticas No, que y hay que recordar hace. lo que dijiste, que está muy interesante. La libertad de ellos fue edificada por los venezolanos. Debería no olvidarlo. Pero es que ella no conoce nuestra historia. Sí, ella no conoce su propia historia. ¿Sabrá quién fue Simón Bolívar, por lo menos? No sé, ella, no sé. Vamos a seguirlo oyendo. Yo les pregunto,
El 3 de agosto del 2019, la ministra de Trabajo de Colombia, Alicia Arango, le admite a la periodista de la cadena Caracol que los venezolanos estaban desplazando a los trabajadores colombianos y que eran una competencia desleal. Páramelo ahí. ¿Hasta cuándo? Páramelo ahí. Ayer hablamos de un artículo del Wall Street Journal que es, además es específicamente en Colombia, que habla de las cifras que tiene de proyección el Fondo Monetario Internacional de cómo va a subir el Producto Interno Bruto en cada país donde haya venezolanos entre el 2017 y el 2030. Que va a subir el Producto Interno Bruto por la mano de obra venezolana que se está utilizando en los puestos de trabajo donde el nacional no quiere estar. Y se concentraron específicamente porque el periodista, el corresponsal, vive en Colombia. Y les recomiendo, documéntese, señora, lea este artículo para que no quede tan mal delante de la gente que sí se documenta. Porque ahí hablan los cafetaleros, los productores de café y dicen que están súper satisfechos con la mano de obra venezolana porque los colombianos no quieren hacer ese tipo de trabajo. Correcto. Porque no quieren estar a pleno sol, tampoco quieren pasar frío, es su derecho. Entonces, por eso es que los venezolanos nos han sustituido y que la producción ha aumentado gracias a la mano de obra venezolana. Bueno, de hecho, Patricia, de hecho, por eso es que el presidente Duque toma la medida de dar un TPS Pero para ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de para eso, legalizar porque a los ella dice, venezolanos. ya tú vas a ver lo que ella dice, que es todo lo contrario de esto. Vamos a hablar de eso. Sigue, Zulay. ¿Cuándo vamos a permitir esta competencia desleal que afecta a nuestros hijos, a los nacionales, a los panameños, a las panameñas y a los residentes legales que pagan sus impuestos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¡Párense firmes! Hay que pararse firmes para defender a los nuestros. Yo no dejaré de pedir la reforma migratoria. Ya basta. Ya basta que tengamos a nuestros hijos graduándose y cuando van a pedir trabajo le dicen, no, no tienes experiencia, pero tienen 3, 4 extranjeros que se rebajan el salario a menos del salario mínimo. Y por eso nuestros hijos no pueden trabajar con doctorados y maestría. Señores, afuera protegen a los de ellos. Canadá protege a su gente. Estados Unidos había cerrado fronteras porque protegía a su gente. Europa y los demás países, México también. Salvador. Momentito. Es que a veces me provoca decir unas cositas que no debo decir, ¿no? Sí, claro. Pero ella debería documentarse acerca de lo fácil que es obtener asilo político en Canadá. Entras y te dan el asilo político porque están atrayendo precisamente, primero porque su clima es terrible y es muy difícil y es difícil que un extranjero productivo, etcétera, quiera irse a vivir para allá por el frío y uno cruza la frontera Y ya automáticamente te acogen y te pide reciben. asilo político y te lo dan inmediatamente. Estados Unidos, el tema de Estados Unidos, el cierre de la frontera, eso ni lo voy a debatir con ella porque eso está tanto en los medios, pero ahora que México tampoco admite, yo quisiera que usted supiera la cantidad de venezolanos que viven en México y sin ningún conflicto, sin ningún problema, sin ninguna discriminación. Pero ahora va a nombrar Colombia, que Colombia también está protegiendo la frontera. Dale, ponlo. Nicaragua, Costa Rica, Uruguay, Colombia. Páralo ahí. Entonces Colombia, ella no se enteró, ella no se documentó de la decisión del presidente Iván Duque que protegió a todos los venezolanos. Que se encuentran en su territorio. Que se encuentran en su Ella territorio. no leyó esa noticia, definitivamente. Pero además, ¿ya? Uruguay también tiene... Uruguay. Ah, bueno, ahí está. Ajá. Y entonces, ¿cómo hacemos con la verdad?
¿Cómo hacemos con la realidad? La verdad que esta señora no entiende que la verdad está de moda. Pero ella no lo entiende. No. Pero ella quiere imponer la otra moda. Ella quiere imponer la otra moda. A pesar que le encanta la moda venezolana, ella quiere imponer es la moda de la mentira. Pero el tema de Estados Unidos yo lo desplacé porque es que me da como penita recordarle lo que hizo el presidente Trump antes de irse. Me da penita recordárselo. Porque es que también como que uno dice, bueno, la estás exponiendo mucho a que ella no se documenta. Porque el presidente Trump protegió a todos los venezolanos con orden de deportación y postergó las órdenes de deportación. Y aquí se está esperando que se apruebe pronto un TPS para proteger a todos los venezolanos. Vamos a seguirlo. No sé si hay que seguirlo oyendo. No, yo creo que es suficiente. ¿Ah? Y además ella cierra hablando, le dedicó un pedacito a la terrible tragedia que se está viviendo allá en los albergues de niños huérfanos en Panamá que han sido objeto de abuso sexual, que es de lo que ella se debería ocupar. Debería hablar de eso. Utilizó todo este tiempo para este tema que ya lo ha hecho ella personal y no se ocupa de lo que se tiene que ocupar porque ella es miembro de la Comisión de Familia y de Menores. Vamos a terminar con la última amenaza hacia los venezolanos, porque ella está utilizando esto ahora para amedrentar al venezolano que está en Panamá. Miren, se los digo, venezolanos que están en Panamá, mucha fuerza, porque la ley está del lado nuestro, la ley está del lado de ustedes. No se puede ir contra los derechos humanos de la forma que ella pretende ir. Y aquí estamos, los que estamos aquí afuera, estamos peleando por eso. Estamos peleando para que ella no siga amedrentando a los venezolanos. Eso sí, el venezolano que incumpla la ley, el venezolano que ande en una delincuencia, hay que meterlo preso y yo le daría cadena perpetua. Sí. Pero la mayoría de los venezolanos lo que está haciendo es trabajar, comportarse, ser legal. Así que no tengan miedo. Yo les pido, por favor, no tengan miedo, porque nosotros vamos para adelante con esto. Y esta señora va a tener que tragarse todas sus palabras. Y hay una ley internacional que castiga lo que ella está haciendo y estamos activando eso. Eso es lo que estamos activando. Así que vamos a ver la última amenaza y cerramos con esto. Ella dice que en los próximos días va a estar presentando una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia en contra del decreto 123 del 26 de marzo del 2019, firmado por el expresidente Varela y que valida los pasaportes vencidos de extranjeros de nacionalidad venezolana. Esto, bueno, adelante, porque además igualito no se podía entrar a Panamá con el pasaporte vencido. En los hechos, eso fue producto del acuerdo con Guaidó. Es correcto. Ya ellos lo y es mentira porque en ninguna parte aceptan ese pasaporte vencido. Sin duda alguna. Así que échele pichón. Que le dé, que nosotros vamos a seguir. Bueno, la Papo se despide de este segmento. Yo también. Gracias. El terrorista condenado. Gracias, condenado. El condenado y la Papo se despiden. No se pierdan el próximo segmento. Vamos a hablar de... ¿Qué? Vamos a hablar de su ciudadanía al regreso. No se lo pierdan.